una segunda de bloque temático. En este caso, el bloque temático está a cargo de la Asamblea de Acampada Sol Economía y el tema es Europa. A partir del bloque tenemos la parte relacionada con propuestas, donde cualquier persona pueda hacer una propuesta, y luego varios para que cualquier persona, aunque no se haya integrado en el orden del día, pueda hablar. Tenemos los signos, pero no voy a tener manos para decirlos. Si alguien me puede ayudar a... Bueno, veo que todos aquí sabemos más o menos cómo nos comunicamos. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta aclaratoria sobre cómo participar, pues que se acerque por aquí y lo haga. Entonces, vamos a empezar con las informaciones. Y empezamos con una información relacionada con el próximo jueves en la calle Génova. ¿Quién puede...? La persona que puede... ¿Alguien puede dar información sobre una concentración, manifestación que se va a hacer el próximo jueves 18 en la calle Génova? Bueno, pues... ¿sí? Vale. A ver, se nos ha informado que el próximo día jueves, 18 de julio, va a haber una concentración en la calle Génova contra la corrupción, pidiendo la dimisión de Rajoy. Vamos a intentar programarlo, van a intentar programarlo bien para que podamos a las 8, el día 18 de julio. Vale. Pasadlo por vuestros grupos de amigos, etc. Muy bien, informamos también que vamos a procurar que esta asamblea sea breve para unirnos a la concentración que ahora mismo está habiendo en la calle Génova. Ya no hay nadie. Perdón, ya se ha terminado la concentración, parece ser que ha sido a las 8. No ha habido. Vale, muy bien, bueno, pues este jueves que viene. Y ahora tenemos otra información también relacionada con el día 18 de julio. Esa es una propuesta. Bueno, ¿tenemos alguna información? ¿Alguien quiere dar alguna información? ¿Tenemos alguna noticia fresquita por aquí de la que hablar? ¿Qué información tenemos? Mucha. Porque da la casualidad de que habéis dicho que el día 18 a Génova y la verdad me gustaría estar allí. Pero es que tenemos algo grande y muy importante el jueves día 18 aquí en Sol. Así que yo hago una llamada sintiéndolo mucho a todos los que vayan a Génova, que yo por mi parte digo, veniros a Sol, que lo que se va a hacer aquí no se puede hacer otro día. Y sin embargo, lo de Génova lo podemos dejar también para otro día. He dicho. Por favor, ¿qué es lo que va a haber el 18 de julio? El aniversario del golpe. ¿Qué va a hacer? Bueno, eso era una propuesta de consenso que íbamos a traer desde el grupo de trabajo de huelga general, el apoyar la ronda, que como sabéis se hace habitualmente los jueves, pero que este próximo, debido a la fecha tan señalada que es, que como sabéis es el 18 de julio, aniversario del golpe de Franco, pues tiene un carácter especial y va a adquirir una dimensión pues que no ha tenido hasta el momento y que se va a ampliar también a la lucha contra la represión que se está produciendo en estos momentos, que como sabéis pues es muy fuerte, se basa en detenciones, multas, juicios, ingresos en prisión preventiva, como los jóvenes de Sabadell que ahora mismo se encuentran encarcelados por estos lares. Entonces pues era una propuesta de consenso para que esta asamblea la apoyara, pero bueno, estaba en el capítulo de informaciones, entonces lo dejamos para después, ¿no? Yo creo. Entonces repetimos el día 18 a las 8 también, ¿verdad? A las 8 de la tarde aquí en Sol.
Entonces, ahora tenemos un compañero que ha tenido mucho que ver con cuestiones relacionadas con sanidad y nos va a dar una información importante sobre el tema de la privatización de la sanidad y la lucha por la sanidad pública. Bueno, yo creo que lo sabéis ya todos, ¿no? Que por parte de el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se parece ser que está la intención de paralizar la privatización de los 6 hospitales públicos que pasan o quieren que pasen a manos privadas de 3 empresas que habían estado a ellos y que no se había dado pie a que otras empresas, que parece ser que no son correa de transmisión de esta Consejería de Sanidad, pudieran optar a ellos. Están Rivera Salud, Sanitas y un holding de empresas que junto con el Corte Inglés y otra serie de empresas de Puerto Rico también optan a la privatización de esos hospitales, que estamos pendientes del fallo y que bueno, pues ayer en la calle Alburquerque hubo una serie de lectura de poemas por la sanidad y que viene habiendo una serie de actos, entre ellos de lunes a viernes las concentraciones en el Hospital de la Princesa de la plataforma de usuarios y pacientes de allí, al igual que en otros centros donde se vienen coordinando una acción conjunta y organizándonos de cara a que si esto se puede llevar adelante, se tomen o ocupen algunos de los centros. En ese sentido, como comprenderéis, aquí tampoco vamos a decir cuándo, cómo y de qué maneras, pero es una cuestión que se está planteando, estudiando y barajando de cara a llevarla adelante. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al bloque temático que esta semana se llevará a cargo de la Asamblea de Economía Sol sobre Europa. Entonces va a pasar a hablar el compañero. Bueno, seguimos con las semanas que habíamos intervenido gente de Economía Sol. Entonces, hoy se ha hablado se habéis seguido, la semana pasada se están tomando distintos temas porque, bueno, teníamos un montón de temas que no pudimos exponer en mayo cuando el día 18 por el tema de, bueno, las jornadas aquellas que hubo, la lluvia y toda la historia. Como son temas que tenemos muy trabajados, pues yo creo que merece la pena. Ahora yo quería hablar de un tema que me parece crucial porque nos afecta a todos, que es el tema de Europa, la Unión Europea y qué hacemos en Europa. ¿Qué hacemos en Europa? Yo no quiero ya, entre todos podemos ver a qué conclusiones llegamos, pero bueno, lo que está pasando y cómo nos afecta creo que es evidente a través de los comunicados, de los trabajos que se han hecho en marzo y que se han venido haciendo desde hace tiempo en Economía Sol. Creo que ya somos bastante conscientes de la situación actual. El tema de Europa es un tema muy arduo, plantea muchos problemas, a mucha gente le da miedo si se plantea si nos salimos de Europa o no, qué hacemos en Europa. Y yo lo que quería hacer un poco un resumen de lo que está pasando en Europa desde que hemos entrado, desde 1984 y más, fundamentalmente a qué nos ha conducido las políticas de austeridad. Hay unos ganadores y hay unos perdedores y está muy claro que los ganadores no estamos aquí en esta plaza y estamos en este país.
llevamos todas las de perder por el camino que vamos y es hora de que tomemos conciencia de que algo hay que hacer. Ya no es cuestión de europeísmo, de estar o no estar en Europa, es cuestión de saber dónde están nuestros intereses y qué representa la Unión Europea. El tema de Europa, bueno, se ha pasado siempre muy por encima, se pasó muy por encima cuando hubo el referéndum sobre el tratado a la Unión Europea, que fue muy falseado. En aquel momento incluso el gobierno socialista que estaba repartió una información que no sobre el recordáis, tratado constitucional y después el tratado de Lisboa, repartió una información que no ponía de manifiesto la base de lo que significaba estar en Europa, porque hablaba de una serie de derechos y una serie de temas, pero no hablaba de todo lo que suponían las implicaciones económicas. Yo me recuerdo, no lo he traído, pero recuerdo de una información que hablaba como el tratado constitucional que publicó el mismo Partido Socialista, que era una cosa muy pequeña respecto a un texto de 500 y pico páginas. Repartió un panfleto de 20 o 30 que hablaba de algunos derechos que luego no se han cumplido, etcétera, pero no hablaba de la parte tercera, donde están todas las políticas liberales, donde están implícitas todo lo que nos ha llevado al Tratado de Maastricht, donde está llevando el camino que nos ha conducido precisamente a abdicar de toda posibilidad de intervenir en Europa o de decidir nuestras propias acuerdos, como ha sido el artículo 135, que como recordaréis hace 2 años tuvimos que firmar para recibir la modificación del Tratado Constitucional de la Constitución Española, para que se pudieran dar ayudas a la banca. Bueno, eso que pasó en España pasó también en otros países, pero eso suponía unas políticas que ya venían de atrás, porque eran políticas neoliberales de 1985, suponía prescindir de toda posibilidad de decidir nuestras propias maneras de elaborar los presupuestos, de las políticas de gastos y de las políticas de ingresos. Como dado las políticas europeas que se han llevado, dada el desastre que ha supuesto por parte de la Comisión Europea a hacer frente a todos los problemas de la deuda, de la burbuja inmobiliaria y el acuerdo que por encima de todo estaba el rescate de la banca, por encima de todo, eso se ha convertido en pilar de lo que son las políticas europeas y siguen estando. Entonces hay un gran debate teórico que yo no voy a entrar en los detalles, salvo que queráis que entremos en él, que es qué tipo de políticas europeas se están aplicando y la constatación que ya tenemos datos de a quién interesan. A quién interesan y quién son los ganadores y quién son los perdedores, la cosa está muy clara. Es decir, las políticas de austeridad, supuestamente de austeridad económica, y todas las políticas las llamamos o las hemos bautizado dentro del grupo de Economía Sol como una manera de llevar a cabo lo que llamamos ya el fascismo financiero, es decir, que es la banca, son los intereses de la banca por encima de todos los que están por encima de los intereses de las personas y son por encima de los intereses de los pueblos y los distintos países de Europa. Estas políticas perjudican más o benefician más a unos países que a otros. A través del euro y las políticas del euro está claro. Aquí hay unos países ganadores que son los países del llamado norte, entre comillas, norte económico europeo, que son Alemania, que es Holanda y algunos otros. Y hay unos países que son los países concretamente del sur, que son entre los cuales estamos, está España, está Grecia a la cabeza y que ha sido la que empezó con asumiendo toda esta crisis, la crisis de la eurozona, pero después ha sido también Irlanda, Portugal, Italia, España, de alguna manera Francia y lo que sigue. Entonces, el problema que es
El problema que es que estamos secuestrados por estas políticas, estamos secuestrados por el euro, y lo que tendríamos que plantearlo en términos políticos es qué hacemos dentro del euro y qué hacemos dentro de Europa. Este es el debate que yo quiero plantear aquí. Estos son temas complicados, son muy técnicos. Yo no quiero expandirme aquí en planteamientos muy técnicos, porque entonces primero son muy largos, podemos estar hablando una semana entera o no se sabe cuánto, porque son temas que están muy trabajados, muy estudiados, y no creo que este sea el momento de ver. Pero yo quisiera preguntar primero, porque creo que a mucha gente le da mucho miedo pensar qué pasa si nos salimos de Europa. ¿Qué pasa sobre todo si nos salimos de Europa, del euro? Hay mucha desinformación. De primera mano hay que decir que Europa tiene 27, ahora ante Eslovenia 28 países, no todos están en el euro solamente están 18, y algunos fuera del euro les va muy bien, y algunos incluso se quieren marchar, no solamente no están en Europa, se quieren marchar de Europa, como es el caso de Gran Bretaña. En estos momentos se está planteando hacer un referéndum para salirse dentro de un par de años de Europa. Luego, el estar en Europa y las políticas europeas no son una garantía de nada. Lo que ha significado para nosotros, palmariamente, es que nos hemos quedado sin industria. Estamos en el desempleo más alto, o de los más altos de Europa después de Grecia, y estamos en una política de empobrecimiento paulatino que no se ve límite. Nos están diciendo que esto va a acabar ahora en ese año, que nos van dando largas, el año que viene, pero lo que vemos palmariamente es que la economía no está en recesión, el empleo sigue aumentando y las condiciones estructurales, las condiciones de poder competir a nivel internacional no las estamos alcanzando de ninguna manera. Entonces son unas falsas promesas que queremos desmontar y que estamos intentando llevar dentro de la campaña que como recordaréis, iniciamos en Economía Sol, que se llama Desmontar Mentiras. Hay que desmontar estas mentiras porque tienen una base teórica muy trabajada, y no solamente porque lo hayamos pensado en nuestra asamblea y lo hayamos discutido, están respaldadas por muchos economistas de prestigio, ya incluso neokeynesianos, como en el caso de Krugman, como es el caso de ¿no se oye? Que dicen que estas políticas son erróneas, son equivocadas, y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo no dan su brazo a torcer. Es decir, no solamente defienden los intereses de la banca y de las corporaciones, que eso ya pasa durante 30 años, sino que no resuelven los problemas estructurales que tenemos planteados. No quiero leer el texto, hablar un poco por encima, pero sí voy a hacer dar unos gráficos o unas cifras que creo que son muy elocuentes. ¿A quién han beneficiado las políticas europeas y a quién están beneficiando? Bueno, pues entre los ganadores, ganancias y pérdidas en esta crisis europea, unos datos solamente. Entre 2008 y 2011, la Comisión Europea ha aprobado 4,5 billones de euros en ayudas estatales a las instituciones financieras. 4,5 billones de euros es 4 o 5 veces el Producto Interior Bruto español. Es decir, en los buenos tiempos los bancos tomaban los beneficios para sus empleados y accionistas, mientras que los malos, los contribuyentes, pagan los costes. Para los bancos era una cuestión de si sale cara, yo gano, y si sale cruz, tu contribuyente pierde. Es decir, que siempre gana. Este es el origen de estas políticas. 10 de
las 50 corporaciones cuyos beneficios crecieron más rápidamente a escala mundial en estas etapas de crisis está el Deutsche Bank, está la empresa Bayer, están Volkswagen, están Glaxo, están Sogroup, están un montón de empresas que está palmariamente, entre ellos el Deutsche Bank, que se ha beneficiado a través de préstamos a los bancos españoles, a través de especulación financiera, ha sido uno de los grandes beneficiarios de estas políticas europeas. También han salido beneficiarios lo que llamamos, por decir de alguna manera, ese 1% que controla las finanzas y controla los recursos. Es decir, los millonarios de la Unión Europea, que representan el 0,6%, millonarios personas que tienen más de 1 millón de euros, que representan el 0,6% de la población, pero su patrimonio equivale a la mitad del Producto Interior Bruto de Europa. Tienen la mitad de la riqueza. Esos han salido beneficiados. Es decir, ese 0,6% de la población de la Unión Europea de 28 países, bueno, 27 sin incluir Eslovenia, poseía 7,6 billones de euros en 2012. El 1% de la banca, se ha beneficiado con la crisis. Tengo solamente el dato de los trabajadores británicos en este sector y mientras ha crecido, me estoy refiriendo a Gran Bretaña, un 3% el salario promedio, en la banca ese 1% ha crecido el 9%. Estos datos, digo porque lo tengo aquí en una gráfica, pero esos datos de alguna manera pasa exactamente lo mismo en el resto de los países europeos, incluidos España. Y ahora vamos a ver quiénes son los que se han perjudicado. Cuando nos metimos en Europa, incluso durante algunos años, todavía, antes de que se firmara el Tratado de Lisboa, aunque en el Tratado de Lisboa se quitó todo lo que suponía la Europa social, todavía había un cierto equilibrio y todavía se hablaba incluso de un modelo social europeo y de un estado de bienestar. Bueno, todo eso prácticamente ha desaparecido y han contribuido muchos de los que toman decisiones en la banca, la gran banca. Ahí tenemos al vicepresidente, que ya no lo es, del Banco Santander, que dijo que había que acabar con el estado de bienestar en Europa, que eso era perjudicial para Europa, para la banca y para la competitividad del sector bancario y de la economía en general. Luego ahí se ven un poco las tensiones. Y mientras tanto, bueno, mientras tanto lo que sí se ha visto es que el nivel de los que son más pobres, el nivel de pauperización de los que están por debajo de los niveles más bajos, ha crecido en España, ha crecido el nivel de pobreza en toda Europa, en España ha crecido y en general en todos los países europeos, salvo en Alemania y algunos otros países. Voy a ver si encuentro los datos un momentito. En situación de riesgo de pobreza, el tanto por ciento de la población entre 2009 y 2011. Bueno, en la Unión Europea ha aumentado el nivel medio, pero ha aumentado mucho más en Irlanda, en Grecia, en Italia,
en Portugal ha habido un pico, ahora está descendiendo, y en España, que estamos en niveles que están por encima del cerca del 30%. La crisis ha sido un resultado, está muy claro, de la acción y nación humana, no de la madre y de los modelos informáticos o de las de ciertas los mercados han tenido su peso, pero ha sido fundamentalmente de estas políticas, y eso se ve claro. Estamos viendo todos los días, y estáis viendo cosas que eran absolutamente increíbles en este país, como hay un montón de comedores sociales para darle de comer a la gente, como el otro día hablaban, incluso, por ejemplo, recuerdo, en Canarias la gente está yendo a los colegios sin vacaciones porque es la única manera de dar comida o de asegurar esa comida en muchas ciudades y en muchos sitios. Todo esto que se podía aplicar mediante unas políticas racionales y estrictas, se está dejando todo en manos de la beneficencia, en manos de ONGs que están al servicio o bien de la Iglesia o de otros grupos, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero no es la manera de resolver los problemas. La manera de resolver los problemas es acabar con estos desequilibrios y esta distribución, hacer una redistribución que pasaría primero, teniendo en cuenta, que el sector financiero y el sector bancario tiene una responsabilidad social que aquí no existe, y que los bancos, si se hunden, como ahora parece que se van a empezar a aplicar las políticas, si se hunden los bancos, que se hundan. Los bancos no son nuestros, salvo que los nacionalicemos y les expropiemos. En España se han creado un montón de bancos de dimensiones tremendas que están expuestos a riesgos, lo mismo que se puede crear una empresa. Si esa empresa se hunde porque quiere especular, allá ella. Lo que hay que garantizar es que a los trabajadores o a los depositantes que hayan depositado, que tengan garantizado el poder recuperar su dinero. Pero no podemos favorecer ni podemos apoyar la especulación o las maniobras de todos unos consejos de administración de una serie que son los beneficiarios y nos traspasan las pérdidas. Esa sería una de las medidas. Otra de las medidas sería la redistribución de la riqueza. Bueno, primero volver a recuperar y volver a poner en pie toda la política de rearme del sector de los sectores públicos, del sector público y sobre todo de los servicios públicos que se están privatizando. Todas estas medidas están llevando no digo sin resistencias, pero de una manera inevitable a que unos sectores públicos y unos servicios públicos que hace unos años eran envidiables, en estos momentos ya cada vez menos podamos hacer. No voy a extenderme porque se ha creado entorno, conocemos bien el trabajo que están haciendo en las mareas, en educación, en sanidad, etc., pero cada día nos sorprenden. Se ha dicho la noticia de los hospitales estos de Madrid, que se iba probablemente a intentar, o había un contencioso. Vale, muy bien, veremos a ver si puede pasar. Pero mientras tanto, en hospitales que todos tenemos al lado, por ejemplo, Ramón y Cajal o cualquiera, están desmantelando quirófanos, están echando gente fuera y están reduciendo los servicios, y lo mismo pasa en la mayor parte de los centros sanitarios y también en la atención primaria y en las urgencias. Entonces, este es el camino que hay que hacer frente, y que la única manera que se me ocurre que se nos ocurre a los que llevamos en esto algún tiempo, es que hay que cargarse todo lo que significa el Tratado de Lisboa, las políticas que llevan que han implicado, y todos los tratados subsidiarios que
que han venido a continuación de ellos, como es el tratado, el MEDE, como son los tratados que nos condicionan y que hacen de la deuda y que hacen de las políticas el primer paso para que se tiene que aplicar. Entonces, la pérdida de la soberanía es un tema importante, nos la tenemos que plantear. Me podéis preguntar, ¿y qué hacemos si nos salimos del euro? Bueno, ahora en estos momentos se están planteando varias alternativas, porque el tema es serio, no tiene solución. Entonces, se amenazaba a Grecia y después a los países del sur que tendrían que dejar el euro o que tendrían que ser expulsados del euro. Ahora se están aplicando precisamente otras alternativas que serían y que podrían ser también a tener en cuenta, que son precisamente los países como Alemania y Holanda y otros países los que tendrían que dejar el euro y de esa manera volver a algún tipo de ajuste de tipo estructural que nos beneficiaría no solamente a los países del sur, sino en general a Europa, porque si no, Europa, tal como está, y ya lo vemos, que cada vez está los acuerdos y todo lo que se quiere llevar, no hay una voluntad política. Lo más probable es que vaya a ser un desastre y una catástrofe de unas dimensiones difícilmente de parar. Porque estamos hablando que solamente estoy dando cifras de lo que podía significar hace unos años, que es una especie de naipes que se caen. Si Grecia saliera del euro y a continuación los países que están así, la catástrofe sería de unas dimensiones tales que superan no el PIB español, superan prácticamente el PIB mundial, porque los efectos inducidos son expansivos. Entonces, ahora se habla de una deseuroelección más o menos controlada, porque se ve que las políticas del euro y las políticas que nos han llevado a cabo no tienen salida y generan unos conflictos, no solamente de dependencia de países que son los que marcan las políticas y otros países periféricos que son los que la cumplen, como es el caso de España, sino que la acumulación de la deuda y de los pagos y de la banca, porque ahora nos aseguran que la banca es sostenible, el tema no está nada claro, el tema que hemos tenido en España ha pasado también en otros países y se ha hecho con unos costes y unos gastos que son difíciles. Entonces, bueno, esto sería una pincelada para abrir un debate, porque yo lo he tratado un poco por encima, pero tal vez se os ocurre dudas y planteamientos que tal vez merezca la pena tener en cuenta. Bueno, el compañero ha planteado una serie de cuestiones, entre ellas qué ocurriría si salíamos del euro y de qué forma más o menos se plantea el futuro, en unos tintes no muy optimistas. Entonces, de todo esto, que tiene mucho que ver con nuestra situación actual concreta, que evidentemente no viene solamente de un problema en España, sino de algo a nivel europeo, ¿alguien quiere plantear alguna pregunta o alguien tiene alguna duda o tiene alguna propuesta de futuro? Hola, buenas tardes, compañeras. ¿Dónde habla? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo estoy de acuerdo en la exposición que hizo aquí el compañero sobre la economía, sobre el euro, etcétera, 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 etcétera. Aunque los que estamos aquí, por suerte o por desgracia, nos interesa muchísimo lo que puede suceder con el euro o no puede suceder con el euro. Pero no vamos a tener alcance a cuestionarle, porque hay unos poderes terroristas de guante blanco, fascistas,
hilerianos, etcétera, 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 que nosotros así pasivamente no vamos a tener opción a discutirlo para nada. Estoy de acuerdo totalmente con él. Nos han robado, nos han engañado. El primero fue el gobierno de Felipe González, Su Majestad y toda la turba fascista que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, esto sería otro momento. Ahora, con lo que está cayendo ahora mismo en este, no diría santo país porque soy ateo, lo que está cayendo ahora mismo, creo y le digo al compañero que tendríamos que pensar qué hacer con los terroristas de guante blanco y ladrones, como es el señor Rajoy y toda la turba que tiene alrededor. Tendríamos que estar llamando a la ciudadanía de todos los pueblos de España, a manifestar y decirles no, ya nos han puteado bastante, nos están robando todos los días. Si usted lee El País de hoy, toda la turba que hay aquí, no se lo cree ni Dios. Y creo que, compañero, que sería muy interesante pensar, dejemos la economía para otro momento, discutamos lo que nos han atracado, lo que nos han quitado. Y aquí hay un compañero que lo podría explicar terriblemente bien, pero lo que está cayendo es lo que tenemos que ver. ¿Qué conexiones tiene el terrorista y el ladrón de Rajoy y de toda su turba fascista, que son del 36, 39, son toda esa turba, y aquí no se habla nada de ello, aquí no pasa nada, o todos somos buenos? Yo no soy ladrón, hasta hoy, yo no robo nada del erario público. Aquí tenemos el hijo del rey, o sea, este tipo de que se acuesta con la hija del rey, lleva 8 meses, un año, año y medio, y está chuleando por ahí. El otro día aquí en Londres, ahí se jugó 2 millones de euros en unas maquinitas, ahí se caían las monedas y estaba ya borracho perdido. Ese es el tipo que dice que no tenía para dar de comer a los hijos. Aquí no estamos cuestionando la monarquía, porque no tenemos elementos a lo mejor de juicio. Hay suficientemente elementos de juicio para que ese tipo, aparte de borracho, y lo que pueda suceder, que se hubiese marchado ya. El hijo, la hija, el otro. El señor Rajoy con dignidad tenía que haber dimitido. No tiene sentido que un jefe de Estado que no se atreve a ir al Parlamento, a discutir con el Parlamento soberano, a discutir el problema que tiene que estar escondido. Con eso os digo bastante. Vamos a intentar, compañeros, discutir lo que hay que discutir ahora mismo, procesar y dejemos el momento hay que dejarlo luego para luego, a hacer cuentas. Aquí queremos hacer las cuentas y cuidado con los que la advertencia que les voy a hacer a ustedes. Estamos en agosto, vamos hacia agosto. Va a venir agosto, va a venir septiembre y poquito a poco, a la vuelta de un año anterior, poquito a poquito se va soleando. Dejamos de hablar un poquito, dejámonos que, y al final siguen robando los mismos. Yo no sentí una voz de este hombre, de los socialistas. ¿Por qué no se levanta? Si no tiene nada que temer, que levante a las bases si las tiene. Si alguien quiere en él, el señor Rubalcaba, ahí está, escondido, porque tiene miedo de lo que le está pasando a su alrededor. Bueno, chavales, suerte, y vamos a pelear, y le vamos a decir no a los ladrones, atracadores de aquel 18 de julio, que ya está bien. Chao. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hablar sobre lo que ha comentado el compañero o alguien quiere hablar sobre este tema, sobre Europa? Hola, vamos a ver. Hace 2 días llegó una noticia que nos decía que el decreto que había hecho la Comunidad de Andalucía para expropiar en uso los pisos, habían puesto un recurso el gobierno en el Tribunal Constitucional y se paralizaba. Todo esto por las presiones de Europa. Entonces, efectivamente, uno de los problemas que tenemos es si cualquier gobierno que venga puede hacer algo para sacarnos de la crisis, si puede hacer algo, por ejemplo, supongamos que se vaya Rajoy, ¿qué hay que hacer para podernos sacar de la crisis? Porque tenemos un problema muy grave, que estamos en una crisis muy profunda
que no se va a solucionar de un día para otro, venga quien venga, esa crisis no se va a solucionar de un día para otro. Nuestras mejores cabezas, los jóvenes preparados que tenemos, se están yendo del país. Lo más importante de un país, el capital humano, se nos está marchando precisamente por estas políticas europeas. Entonces, simplemente saber lo que estamos perdiendo de soberanía y el problema que incluye estar en Europa. Estar en Europa significa que los ciudadanos tenemos pocas oportunidades de ser ciudadanos, porque es imposible. No hay democracia en Europa, menos todavía que en España, porque las autoridades en Europa pues hablan y deciden sin que las haya votado los ciudadanos. Entonces, nada más esa reflexión del problema que tenemos de que hasta que no seamos muchos y buenos ciudadanos va a ser muy difícil que nos vayamos de Europa. No lo sé, nos vayamos de Europa y pongamos un gobierno que nos saque de esta. Nada más. Vamos a ver, yo no tengo nada que decir ni que oponerme ni a lo que dice el compañero. Yo creo que es un tema, evidentemente, hablar de Europa, que no sé si lo dije al empezar, pues con la que está cayendo, evidentemente, no sé si viene a cuento, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que ver un poco el horizonte y hay que ver dónde estamos y dónde pisamos, porque si no, siempre estamos dando voces y no sabemos ni lo que queremos hacer ni a dónde nos orientamos. ¿Vale? Primer punto, yo no sé si hemos tomado conciencia que el 70 o el 80% de todas las decisiones o de todas las leyes que se toman aquí por este gobierno, y ese es otro tema que nos tenemos que plantear, vienen ya desde Europa, porque hemos acatado precisamente unas políticas y unos tratados que están firmados. Yo no sé si alguien se fija cómo se firman o quién lo firma. Otra cosa es que no nos representen, pero nos firman y nos atañen. Y entonces eso es lo que tenemos que desmontar. Eso viene, y entonces no me extraña, o no tiene nada de particular lo que dice la compañera, de que cualquier decisión progresista que se quiera hacer en cualquier zona de Andalucía, el caso este precisamente de los desahucios, venga invalidado en primer término por Europa. Y después, subsidiariamente, el que tiene que hacerse cargo, digamos, como la fregona, es el gobierno de turno, porque esto ya viene dado de antes. Y estamos viendo la poca capacidad de decisión, y lo he dicho a lo largo de mi intervención, que tenemos en fijar algo que es fundamental de un pueblo soberano, que es los ingresos, los presupuestos y los gastos y cómo se distribuyen. Y eso es el factor fundamental. Aquí, como a través de la especulación financiera, a través de lo que nos ha venido de fuera y que ha creado la banca, se ha deteriorado el tema general económico y se ha incrementado el tema de la deuda, precisamente el mecanismo de la deuda y el mecanismo del déficit público está distorsionado y se ajusta por la vía de apretarme el cinturón, es decir, por la vía de los gastos, y no se imponen ingresos, o los ingresos adicionales vienen todavía más a que nos tengamos que apretar más el cinturón, como es el caso del IVA, que el IVA nos lo aumentan y lo tenemos que pagar entre todos, y beneficia precisamente a las clases más altas. Si no hacemos un análisis de clases, si no hacemos un análisis de Europa en términos de relaciones entre Estados y de relaciones de poder, estamos gritando y esto, pero no vamos a ningún lado, porque ¿de qué me sirve a mí echar a este presidente de gobierno o a la corrupción que hay si los que van a dar no se crea una mayoría política progresista, una mayoría social, como estamos trabajando, que sea un recambio? Ese es el tema, ese es un tema político que tenemos que plantearnos y que tenemos que hacernos fuertes, pero no vale con quitar una carta de la baraja y poner otra que me va a venir a lo mismo, porque ya lo decimos en el 15M, no nos representan el PP y el PSOE lo mismo. Yo me pregunto si también otros partidos que se llaman de izquierda, ¿qué harían ante una situación
de estar en Europa y se harían frente realmente pondrían pie a todas estas políticas europeas. Yo no conozco ninguno en ningún país de Europa que haya hecho frente independientemente del tema. Luego el tema es Europa, la estructura de la Unión Europea, que es la estructura más reaccionaria que existe en este momento en todo el mundo de pensamiento, con una ideología única, que es la ideología neoliberal, y estamos pagando los patos que pasó durante 30 años en América Latina. Pero mientras en América Latina hay países que de alguna manera se han quitado esa chepa, nosotros no solamente no la hemos quitado, sino que vamos cada vez peor. Luego, yo no voy a invalidar el planteamiento del corto plazo, pero tenemos que pensar, o del ya, hoy mismo, o el jueves, pero tenemos que pensar que tenemos que dar respuestas creíbles que funcionen a otros niveles. Y eso solamente se hace si se tiene en mente políticas y economías de otro tipo. Entonces, no es que hablemos de economía aquí y eso sea perder tiempo. La economía y las políticas económicas son fundamentales a la hora de tomar decisiones, y si no, esto es lo que intentábamos traer aquí en este debate en Sol desde Economía, porque si no, siempre estamos diciendo los mismos tópicos y las mismas cosas y no buscamos soluciones. A ver, un amigo mío que ya no está aquí entre nosotros porque no quiere estar con el 15M más, es una persona muy cercana a mí, me dijo una vez, hay un problema, que es que en la Edad Media tú sabías cuando te estaba dando con la bota en la cabeza el noble. Tú eras un siervo y sabías quién te estaba poniendo la bota, porque no le quedaban más narices que venir a ponerte la bota en la nuca. Pero hoy en día, el que nos está poniendo la bota en la nuca no le podemos ver. Es una bota invisible que nos está aplastando contra el suelo una y otra vez, y entonces es muy difícil de identificar. El problema de la bota es tremendamente importante. ¿Dónde está esa bota que nos pone en la cabeza la presión para no poder levantarla? En el Congreso, cuando el 80% de las leyes que tenemos son directivas o reglamentos europeos. Rajoy, el Banco de España, decide algo. Yo no lo veo. Lo que pasa es que ante nosotros está emergiendo cada vez la bota, pero no es que la estemos representando con su cuero, con su goma, que nos está aplastando la cabeza, sino en las consecuencias de la bota, en la pobreza de las calles, con los niños famélicos que tienen que ir al colegio para comer, las personas que empiezan a ser desatendidas por la sanidad pública. Todo eso es lo que nos está afectando. Ahora bien, a mí me gustaría centrarme en una parte de la bota, que es para mí la más importante, porque la estructura económica siempre tiene una periferia social, una periferia de valores, que es la que justifica que se esté haciendo ese desmadre. A mí me parece que además complementa el discurso de Ricardo, hablar de los valores que están justificando que nos estén aplastando. El hecho de la xenofobia. Nosotros tenemos la crisis porque nos la merecemos, porque las personas del sur de Europa somos vagos, porque nunca hemos trabajado, porque no nos merecemos la riqueza que tenemos. Eso es una cosa que se está diciendo constantemente en Alemania, que se está diciendo constantemente en Inglaterra, que se está diciendo constantemente en Francia. ¿Por qué? ¿Qué justifica que se estén dando esos discursos xenófobos? ¿Por qué tenemos que aceptar sentirnos inferiores a qué? ¿A qué superpotencia? ¿A la de los pepinos? ¿A la de la crisis de los pepinos? Esa es la superpotencia, Alemania. Yo creo que Europa, yo creo en Europa, pero no creo en este modelo de Europa. Creo que nos une la historia de la paz, la historia en contra de la guerra mundial. Nos une la historia de promover el uso de la razón para poder discutir los problemas políticos. Pero no creo que nos una en Europa el mecanismo del MEDE, ni creo que nos una en Europa la estabilidad del euro, ni creo que nos una en Europa todo ese fantasma que rodea al imperio que realmente nos está imponiendo. Tampoco creo que nos una en Europa pertenecer a la OTAN. Y cada vez más nos une en Europa, que decías Eslovenia, no, ha sido Ucrania la última. Es Ucrania el último país que se ha unido a Europa, además está dentro de la OTAN. Me dirán ustedes a mí
¿Qué tiene que ver la gente del Pacto de Varsovia, aquellos rusos que luchaban contra los capitalistas, qué tiene que ver esos países con la OTAN? Pues nosotros estamos dentro de eso, y eso también nos fuerza a estar dentro de la Unión Europea. Croacia, perdón, sí. Bueno, Croacia, es verdad, perdón. Pues eso, ¿por qué tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tendríamos que aprender la Unión Europea? Pues de la Unión Europea tendríamos que aprender lo primero, que las decisiones que unen a los pueblos no son de tipo económico. Que los pueblos se unen construyendo las instituciones desde la base social. Y hasta que no tengamos esa base social, la Unión Europea será ridículo, un proyecto ridículo. Se intentó hace 50, 70 años por la base política, se ha intentado ahora por la base económica, va a ser un total fracaso y ya veremos si dentro de 50 años surge algo que merezca la pena. Bueno, yo iría un poco, vamos a ver, en efecto, ya entramos un poquito más en materia. Si hablamos de Europa y de la construcción de Europa, todo esto surgió de una manera no idílica. Surgió en efecto para resolver conflictos de la Guerra Mundial entre Francia y Alemania y los millones de muertos y las salvajadas que se están haciendo, y eso era muy evidente, muy patente. Campos de concentración, nazismo, muertes, millones de guerras absolutamente estúpidas, y para salvar eso se quiso hacer la construcción europea. Pero esa construcción europea ya venía mal trazada, porque desde el principio los que han tomado, y preguntaba al compañero quién quería ese tipo de construcción, ya tenía un cierto matiz. Tenía un cierto matiz que no ha cambiado, sino ha ido a peor. A peor quiere decirse que cuando se hizo la construcción europea y los padres de Europa, Schuman, todos los que estaban en ese proyecto que era más bien literario y que estaba muy bien, pero la primera construcción que se hizo fue precisamente la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Qué quería decir? Defender a las multinacionales del carbón y del acero frente a la competencia exterior. También eran postulados que en aquel momento tal vez tenían sentido, ahora nadie los apoyaría. Ese tipo de actividades, lo mismo fue el Euratom. Lo mismo era el Euratom, la Comisión de la Energía Atómica. Después fueron las políticas de la PAC, de la agricultura. Estamos viendo en qué se está quedando de eso. Nos estamos quedando con una pérdida que va a ser imposible recuperar en 50 años como mínimo. Es decir, toda la política que teníamos industrial, toda la política agraria con la PAC, todas las políticas que tenemos no van en beneficio nuestro. España, bien que mal, hace algún tiempo tenía una industria competitiva. Lo digo yo porque soy del sector, soy ingeniero y he trabajado bastante en estos temas. Entonces, había un sector naval, bien, pero España tenía, en producción de barcos, era la tercera potencia mundial. Lo mismo pasaba en una industria siderúrgica y en una industria que se podría reconvertir o no, en una industria del carbón. He trabajado en el proceso de reconversión de UNOSA y en otros, en los astilleros, que ahora vemos que se le está exigiendo que devuelvan 3.000 millones de euros en ayudas. Nos vamos a quedar sin astilleros. Poco a poco, cuando entramos en Europa, nos hicieron que teníamos que desmontar nuestro aparato industrial. Lo hemos desmontado. Ahora somos un país de segunda o tercera fila. Mientras Alemania ha crecido su Producto Interior Bruto en el sector industrial, España ha perdido 10 puntos. Estamos cada vez peor. No tenemos, por eso está el paro, no tenemos a dónde recurrir. Estamos incapacitados para tener una política autónoma de creación de empleo porque nos han obligado a desmantelarlo. ¿Qué nos exigen? Dentro del intercambio desigual que pasa en Europa, hay algunos países que se están aumentando su competitividad vía Alemania, a través de una redistribución financiera que les viene muy bien
de banca, etcétera, que le permite hacer inversiones que nosotros no podemos hacer, que le permite que los bancos den dinero a las pequeñas empresas, cosa que aquí no se hace, independientemente de las barbaridades que han hecho los grandes bancos. ¿Qué ocurre en la práctica? Que nos hemos quedado sin capacidad de poder exportar, cada vez menos. No quiere decir que haya desaparecido. Hay sectores e industrias que son competitivas a nivel internacional, que exportan hasta Estados Unidos, a China, pero antes teníamos mucha más capacidad. Luego, digamos, por resumirlo, el negocio que estamos haciendo estando en Europa es que hemos perdido nuestra capacidad que teníamos hace algún tiempo, hace 40 o 50 años, como no digo como potencia, como país más o menos industrializado. ¿Qué se exige de España? Pues ya lo estamos viendo. ¿Qué es la política que están aplicando los gobiernos? Sector inmobiliario apoyado para tener turismo, para tener especulación del suelo, para hacer un centro de esparcimiento, es un poco a lo mejor demasiado. Somos el patio trasero de Europa, como lo fue Cuba o los países latinoamericanos respecto a Estados Unidos. ¿Qué se nos exige? Un país subsidiario, un país no soberano, un país que se dedica a atraer gente, sol, etcétera, economía de servicios muy subsidiarias y sobre todo muy afectadas por los ciclos interanuales de servicios, de camareros, de hostelería, etcétera, que son muy dependientes, que tienen poca capacidad de generar un empleo sostenido a medio y largo plazo. Y este es el país que se quiere hacer. De Grecia ya prácticamente se han quedado sin país. De nosotros nos están comprando poco a poco, nos están comprando no solamente las industrias, sino se están comprando los hoteles y eso es lo que exige, es decir, que los que toman las decisiones, una vez más, antes preguntaba Robert, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Las que toman las decisiones está muy claro, están por supuesto la Comisión Europea, está el Banco Central Europeo y están una serie de instituciones que no son democráticas, que nadie las ha elegido, que se hacen a dedo en función de los lobbies. ¿Y quiénes son los lobbies? Pues todos conocéis que los lobbies y los que toman las decisiones en Bruselas solamente hay del orden de 10.000 lobbies, 10.000 pequeñas o medianas empresas que son los que redactan las leyes. Yo los he visto por los pasillos, son los que cambian y dicen cualquier tema, el tema, yo qué sé, de transgénicos, pues viene un lobby y dice hay que redactar esto y esto porque es lo que se va a aplicar. Y eso se lleva y se aplica en los parlamentos y eso se lleva después a los estados. Y como digo, de los transgénicos y de este tipo de políticas pasa en todo. Lo que está muy claro que toman las decisiones, los que no tomamos las decisiones somos los que estamos aquí para nada, porque no se nos escucha y no tenemos ninguna capacidad. Entonces hay que tener una actitud más combativa y más de ir al fondo de la cuestión para saber cómo se cambian las leyes. Hay un mecanismo que se podría hacer, es ilusorio, pero se podría hacer si todos los europeos quiere decir ese 99% que no tomamos decisiones, nos pusiéramos de acuerdo y hiciéramos un referéndum a nivel europeo. Eso está previsto incluso en el Tratado de Lisboa. Podríamos cargarnos el Tratado de Lisboa y tener otro tratado más progresista, porque en Europa, independientemente del cariz que yo he dicho, de que iba a defender una serie de lobbies y una serie de multinacionales, también ha habido algunas etapas antes de que viniera esta barbarie neoliberal de que las decisiones se tomaban y un proyecto de constitución que era mucho más social y más democrática. Es decir, hay que cambiar las reglas de juego y hay que cambiar la Constitución, y lo mismo que estamos hablando de un proceso constituyente en España. Si queremos estar en Europa, también hay que hablar de un proceso constituyente en
Europa. Algunos hemos trabajado en este proceso constituyente, pero primero tenemos que resolver los problemas y tener el apoyo de los ciudadanos, que me parece que no se dan cuenta de hasta qué punto el estar metido en Europa es el causante de la situación en que nos encontramos.